Hoy vamos a analizar una obra fascinante de principios del siglo XX. Ujú. Se trata de La formación del carácter, de Booker T. Washington. Y, a ver, no es un libro al uso. No, para nada. Es una recopilación de las charlas que él daba los domingos por la tarde. A los estudiantes del Tuskegee Institute, que es la institución que él mismo fundó, claro, para la educación de afroamericanos. Exacto. Y ese es el punto de partida. Es que es fundamental. Estas no son reflexiones filosóficas en el aire. No. Son un manual de estrategia casi, un conjunto de herramientas para la supervivencia y sobre todo para el progreso. Para el progreso económico y social dirigido a jóvenes negros en el sur de Estados Unidos en 1902. El contexto lo es todo. Totalmente. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esa estrategia, ver cómo Washington conectaba la mentalidad, la ética de trabajo, la reputación. Todo en una sola filosofía de vida. Y aunque, bueno, nos separan más de 100 años, la pregunta es, ¿qué partes de este manual de autosuficiencia radical siguen teniendo alguna relevancia hoy? Es una pregunta muy compleja, porque Washington les estaba ofreciendo un camino muy, muy específico. No eran solo lecciones de moral, No. les proponía un método para construir poder desde la base, basado en una excelencia personal y una habilidad práctica que, según él, el sistema no podría ignorar. Pues si te parece, empecemos por la base de esa pirámide, La actitud. la actitud. Washington insiste en que la vida tiene dos caras, una luminosa y otra oscura, y que la gente fuerte de mente y corazón cultiva el hábito de mirar siempre hacia la luminosa. Sí, es casi una doctrina. Lo describe con una dureza. Sí, Dice que quien se enfoca en lo oscuro es pequeño, miserable, débil de mente, corazón y propósito. vaya. En cambio, el éxito pertenece a quien deliberadamente busca el lado positivo, incluso en un día lluvioso y lúgubre, como él mismo dice. Y aquí es donde se pone, para mí, realmente interesante. Porque no se queda en una simple llamada al optimismo. No, lo aterriza. Lo aterriza de una forma increíblemente concreta. Les pregunta a sus estudiantes si al final del día han hecho absolutamente lo mejor que podían. Y para ilustrarlo, usa un ejemplo que me ha parecido brutal. ¿El del cepillo de dientes? El del cepillo de dientes. Parece trivial, pero, como dices, encapsula toda su filosofía. Totalmente. Él pregunta, ¿se ha usado el cepillo de dientes solo porque es una norma de la escuela? ¿O porque se ha interiorizado la honestidad y la limpieza incluso cuando nadie mira? Incluso en la oscuridad. Es una metáfora potentísima sobre la integridad. Sí. Pero, a ver, seamos un poco críticos aquí. ¿No hay un riesgo de que esta filosofía se centre demasiado en una autovigilancia casi obsesiva? Claro, ¿Donde queda el margen para el error, para la simple humanidad? es una pregunta clave. Sí, vista desde hoy, podría parecerlo. Casi una forma de autoopresión. Ajá. Pero en su contexto, Washington creía que ese nivel de autodisciplina era la única armadura que tenían. La única disponible. El margen de error para sus estudiantes era prácticamente nulo. Ujú. Un botón descosido, una mancha de grasa, una habitación desordenada. No eran simples descuidos. Claro. A ojos de una sociedad llena de prejuicios, podían ser interpretados como la confirmación de estereotipos negativos, un fallo que les cerraba puertas. Visto así, cada pequeño acto de autodisciplina se convierte en un acto de resistencia. Exacto. No es solo tener la camisa con todos los botones. Es construir un carácter tan sólido que sea irrefutable. Exactamente. El carácter, según él, no se forja en los grandes momentos heroicos que todos ven, Ujú. se forja en la consistencia silenciosa de estas pequeñas acciones, en la oscuridad. La verdadera prueba no es si mantienes tu cuarto ordenado para la inspección, Claro. es si lo mantienes ordenado porque es una manifestación de tu propio autorrespeto. Y esta disciplina no es un fin en sí mismo, es el cimiento, El cimiento indispensable. sobre el que Washington va a construir su siguiente pilar, la independencia económica. Sin fiabilidad personal, cualquier proyecto está condenado. Y es que toda esta disciplina en los pequeños detalles no era solo una cuestión de moral privada, ¿verdad? No. Washington la veía como el motor para el siguiente gran paso. Y aquí su mensaje es muy directo, casi contraintuitivo. Sí. Critica duramente la idea de que la educación sirve para escapar del trabajo manual. Una idea que él consideraba un veneno para el progreso.
esa noción de que educarse era aprender a ganarse la vida con la cabeza para no tener que usar las manos. Justo. Él combate esto frontalmente. Absolutamente. Propone justo lo contrario. La educación industrial, dice, enseña a no trabajar, pero en el sentido de usar la inteligencia para que las fuerzas de la naturaleza, el vapor, el agua, la electricidad, trabajen por ti. Es ponerle cerebro al músculo. Eso es. El ejemplo que usa es fantástico, el de la elaboración de mantequilla. Compara el proceso manual, largo, tedioso, con la nueva desnatadora, que separa la crema girando una manivela. Es una redefinición muy poderosa del trabajo. Sí. No es evitar el esfuerzo, es hacerlo más productivo, más inteligente. Es la diferencia entre ser una simple fuerza de trabajo y ser un director de fuerzas. Y esto le lleva a su gran preocupación. Las oportunidades perdidas. Las oportunidades que veía que su comunidad estaba perdiendo precisamente por no aplicar esta mentalidad. Sí, lo observa con alarma, ve cómo oficios que tradicionalmente desempeñaban afroamericanos estaban pasando a otras manos. ¿Y la razón? Por no dignificarlos, por no elevarlos. Dados ejemplos que son, vamos, un puñetazo. El primero es el del barbero. Un ejemplo muy visual, sí. Describe al barbero negro tradicional con una silla sucia, herramientas descuidadas en un local pequeño. Y lo contrapone con el barbero blanco que llega a la ciudad y no abre una barbería. No, claro. Abre un salón tonsorial de lujo. Con alfombras, espejos, una gestión profesional. Y convierte un oficio humilde en un negocio próspero, donde él se sienta en el escritorio a dirigir. Y el segundo ejemplo, el del limpiabotas, sigue exactamente la misma lógica. La misma, un puesto simple, con un cajón y unos cepillos, se transforma en un emporio de lustrado de calzado. Con cepillos eléctricos y varios empleados. En ambos casos, el mensaje es idéntico. No se quejen de que les quitan el trabajo. Tomen el trabajo que tienen y aplíquenle inteligencia, capital y presentación. Hasta elevarlo a un nivel de excelencia que el mercado no puede ignorar. Exacto. Es una filosofía de cero excusas, muy dura. Durísima. Y es, hay que decirlo, un punto que generó muchísimo debate en su época. Claro. Porque lo que él llama dignificar implica, en gran medida, adoptar los modelos de negocio y la estética del poder blanco. Es una asimilación económica. Sí, y para él era la herramienta más eficaz. Pero otros líderes, como W.E.B. Du Bois, veían en esto un riesgo enorme de perder la identidad cultural a cambio de la aceptación económica. Un peaje. Para Washington, un peaje necesario para construir una base sólida. Una base que él llamaba echar raíces en la tierra madre. Y para ilustrar esta idea, cuenta una de las anécdotas más potentes de todo el libro. La del hombre de Alabama. Sí, un hombre que vivía de las apariencias. Tenía un carro y unas mulas alquiladas, una casa hipotecada. Vivía en la sombra de la prosperidad. Pero no poseía la sustancia. Una situación que Washington veía constantemente. Exacto. Pues un día, este hombre decide empezar de cero. Devuelve el carro, las mulas, se queda solo con su pequeño terreno. Y para no sufrir la vergüenza, campo a la luz de la luna. Y lo más increíble, es que no tiene animales. tira él mismo del arado mientras su hijo pequeño lo guía. Un comienzo brutalmente humilde. Pero real. Pero real. Y Washington concluye diciendo que, años después, ese hombre es accionista de un banco. Es la metáfora definitiva de su filosofía. Renunciar a la sombra del éxito para construir la sustancia real. La tierra propia. Aunque el inicio sea doloroso y humillante. Para él, la propiedad, sobre todo de la tierra, era la base de la libertad económica. Y por extensión, de una ciudadanía plena y respetada. Sin esa sustancia, todo lo demás era un castillo de naipes. Entonces, esta base económica sólida, construida desde la nada, es la sustancia. ¿Pero de qué sirve si luego no se puede operar en el mundo? Si no se genera confianza. ¿Correcto? Y aquí entramos en el tercer pilar. El carácter público, la fiabilidad. Y en este punto, Washington es implacable. Porque entendía que en un entorno de desconfianza sistémica, la reputación no era un lujo, era capital. Y lo ilustra con una anécdota personal muy reveladora. Cuenta que en 3 ocasiones distintas, en diferentes ciudades, pide un coche a una hora concreta para ir a la estación. Y los 3 cocheros negros llegan tarde. Uno media hora, otro 1 hora. Y él se desespera. Claro, se pregunta cómo se puede construir un negocio, una reputación, sobre esa base de impuntualidad. Es que para él no es solo un mal servicio. No,
En su visión, cada una de esas tardanzas era una catástrofe a pequeña escala. Reforzaba los peores estereotipos. Minaba la credibilidad económica de toda la comunidad. La fiabilidad no era una simple virtud moral, era una herramienta económica y política. Lo contrapone de una forma brillante con otro ejemplo, el de un joven contable de color en una firma importante de Boston. ¿Así? Este joven gestiona todo el dinero de la empresa y tiene a empleados blancos a su cargo. Y su jefe, a pesar de las críticas, Se niega a despedirle. se niega. Su razón, y esta frase es para embarcarla, su palabra es tan buena como un bono del Estado. ¡Qué declaración! Ahí tienes el retorno de la inversión en carácter. Todo ese esfuerzo en la oscuridad del que hablábamos. El del cepillo de dientes. Exacto. Cristaliza en esto. Un capital de confianza tan sólido que es capaz de superar las barreras raciales más arraigadas. Se ha vuelto indispensable. Por su integridad. Y profundiza en esto con el concepto de responsabilidad individual. Pone otro ejemplo de Tuskegee. Un visitante importante necesita un carruaje para llegar al tren. ¿Sí? Si escribe una nota en la oficina, se le da a un estudiante para que la lleve al establo. Pero esa nota pasa de mano en mano. Y como nadie asume la responsabilidad final, Llega tarde y el visitante casi pierde el tren. es la difusión de la responsabilidad. Cada uno cumple su pequeña tarea y se desentiende del resultado. Es la antítesis de la mentalidad de propietario que él quería inculcar. Exacto. Y lo contrasta con el caso de un estudiante que caminando por el campus ve salir un poco de humo de un edificio. Podría haber pensado, no es asunto mío. Claro, pero siente una responsabilidad personal. Entra, investiga hasta el ático y se asegura de que no hay ningún incendio. Ese, dice Washington, es el tipo de persona que el mundo necesita y recompensa. La que asume la responsabilidad más allá de lo que se le pide explícitamente. Y este hilo de la responsabilidad y la autenticidad nos lleva a su famosa crítica, La de la sustancia frente a la sombra. su aversión a la pretenciosidad. Sí, era muy crítico con la tendencia a usar grandes nombres para cosas pequeñas. Llamar universidad o academia a una modesta escuela rural. O profesor, a cualquier maestro. Pero, a ver, ¿no es un poco ingenuo pensar que los títulos no importan en un mundo tan jerárquico? ¿No estaba pidiendo a sus estudiantes que se pusieran voluntariamente en desventaja? Podría parecerlo, pero era parte de su estrategia a largo plazo. Él argumentaba que usar esos títulos sin tener la sustancia que los respalda era construir sobre una base falsa Que generaba ridículo. y debilitaba la causa. Su consejo era radical. Recomendaba a los estudiantes que, si alguien les llamaba profesor sin serlo, lo corrigieran educadamente. Y que dijeran, llámeme simplemente señor. Quería que la grandeza residiera en el ser, no en el parecer. Precisamente, creía que una reputación de conocimiento sólido y carácter impecable construida desde la humildad sería a la larga mucho más poderosa que cualquier título inflado. Y para demostrarlo, usa el ejemplo de John D. Rockefeller Jr., Ah, sí, cuando dio un discurso en Tuskegee. un hombre de una de las familias más ricas y poderosas del mundo que habló con un lenguaje sencillo, directo y claro. Sin citas en latín ni palabras rebuscadas. Esa, para Washington, era la verdadera sustancia. Es la misma lógica del hombre que renuncia al carro alquilado para arar su propia tierra. Construir desde cimientos reales, no desde fachadas vacías. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que emerge es una filosofía de autosuficiencia total. Sí, un sistema completo. Empieza con una disciplina personal casi monástica, que forja un carácter fiable. Ese carácter se convierte en el cimiento para construir independencia económica a través del trabajo inteligente. Y dignificado. Y esa independencia, a su vez, genera una reputación de fiabilidad que permite operar y prosperar incluso en un entorno profundamente hostil. Es una estrategia ascendente, desde el individuo hacia la comunidad, y nos deja con una de sus frases más potentes, que resume su fe en este proceso. ¿Cuál? Defiende que una vida alta, pura, simple y útil es una fuerza que ningún poder en la tierra puede neutralizar. Vaya, es una declaración de fe absoluta en el poder del carácter individual, Para trascender las circunstancias. lo cual nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Washington proponía a sus estudiantes una estrategia de trabajar y pensar para abrirse camino hacia sus derechos. En lugar de simplemente exigirlos desde una posición de debilidad. Exacto. En el mundo actual, donde el debate sobre derechos, mérito, equidad, es tan constante y complejo, ¿qué papel juega hoy esta idea?
la idea de la excelencia individual y la responsabilidad personal como motor de cambio. ¿Es una visión anticuada o es un complemento necesario a las reivindicaciones colectivas?